Hola Hola chicos. chicos, bienvenidos a un nuevo video de Unhidden. El día de hoy tenemos el placer de presentarles un tema que yo sé que muchos de ustedes han luchado y más hoy en día donde se viven demasiadas cosas, demasiados problemas. Y es el tema de preocuparse. Yo sé que a través de esta pantalla hay alguien que se está preocupando, está sintiendo ansiedad, está cansado. Y déjame decirte que quiero que dejes de preocuparte. Muchos de nosotros vivimos bajo una preocupación constante por cualquier cosa y se ha vuelto un hábito en nuestra vida. Hemos agarrado eso como un hábito, como cepillarnos los dientes. Literalmente nos preocupamos por todo lo que pasa en nuestra vida. Vamos a aprender a cómo dejar de preocuparnos dejando las cosas en manos del Señor como Él lo manda. Así que comencemos un poquito más a fondo sobre eso. Todos tenemos esa sensación en el pecho, esa sensación que es como que se te sube todos los órganos aquí, sientes como náuseas, ansiedad, preocupación. Y eso se llama preocupación. Preocupación, sí. Esto no se va a cortar, la verdad. Pero antes de eso vamos a hablar un poquito de qué pasa cuando nos preocupamos. Exacto. O sea, cuando nosotros nos sentimos preocupados, usualmente es porque, no sé, estamos ansiosos, lo que sea que pasa nos tiene... como sudando, que sudamos frío, así como literal. en el borde de la silla, como que yo no sé qué va a pasar. No encontramos respuestas. Pensamos, usualmente cuando nos preocupamos, pensamos en los peores casos, los peores escenarios posibles. Y eso no nos lleva a ningún lado. O sentimos que no tenemos tiempo. Literalmente tenemos que tomar una decisión. Es más, ya, yo me ya. acuerdo una vez que tú estabas preocupada por algo y te dijeron que no, pero deja de preocuparte. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, Es eso que me encantó. muchísimo. Me encantó porque es verdad. O sea, en la misma palabra lo dice. Te estás antes de, ocupando de algo. O sea, te cae un pan y tú empiezas a llorar. Literal. O sea, literal haces pan y empiezas a llorar porque sientes que hay algo que te falta. Amaneces los días sintiéndote vacío, sintiéndote que tienes muchos problemas, que no puedes descansar en paz porque sientes que tienes responsabilidades que todavía no están pasando y son a futuro. Cabe decir y cabe mencionar que la Biblia misma lo dice, cada día trae su afán, cada día hay nuevas cosas y por eso tenemos que preocuparnos en el presente. Entonces, ahora sí, ¿qué es preocuparse? Ok, científicamente aquí lo anoté, lo busqué. Nos preocupamos porque el cerebro está diseñado para anticipar amenazas y tratar de mantenernos a salvo, incluso cuando el peligro es emocional y no físico. Esa anticipación nos da una sensación de control frente a la incertidumbre, sobre todo cuando nos importa mucho algo, pero también puede volverse un hábito mental que se activa solo y nos llena de escenarios negativos. Entonces, pero a nivel personal, para mí la preocupación es algo que siempre va a estar allí, algo que siempre vas a tener, sobre todo si eres una persona que piensa demasiado en lo que puede pasar, en lo que pasó, en lo que pasará, o sea, en cualquier escenario en tu cabeza tú te preocupas y es algo completamente normal. Entonces tenemos que aprender a lidiar con eso, muchachos. No podemos dejar que la preocupación nos lleve. El Salmo 94 en 19 dice: cuando en mi angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. El Señor nos consuela en esos momentos de preocupación. Deja eso en manos de Él. Preocuparte no va a solucionar nada, mejor dicho, va a atrasar las cosas. Exacto. Pero para ti, ¿qué es la preocupación? Para mí, en otras palabras, algo solo para ti, no técnico. Realmente para mí la preocupación se define en futuro, para mí. Futuro o ansiedad, porque cada vez que yo me preocupo se ha vuelto un hábito, la verdad, muy frecuente en mi vida, que llega al punto que tengo diversos ataques de ansiedad, como son las náuseas y cosas así por el estilo. Y eso es lo que a mí me preocupa. Ese es un punto ya cuando se vuelve un hábito. Por eso más o menos también decidí hacer este episodio con Marjorie, porque es algo que vivo muchísimo y he vivido mucho, y es algo que yo sé que muchos están pasando y no saben qué hacer. A veces uno como que se apresura simplemente a pensar, ¿y qué pasa en esto? ¿Y qué pasa en lo otro? Y no te enfocas en lo que pasa ahorita mismo. Y para mí esa es la preocupación. Algo que no te cierra de tu presente y te enfocas solo en el futuro, como dice Ivana. Es futuro, solo futuro. Sí, literalmente yo hoy en día estoy pensando en qué voy a trabajar. Y yo ni siquiera sé, o sea, ni siquiera tengo cierto que quiero estudiar y yo estoy pensando en dónde voy a trabajar. En 20 años dónde voy a estar. Sí, o sea, hay niveles, muchachos, hay niveles. Pero bueno, eso en nuestra opinión, pero siempre tenemos que irnos a la Biblia, a la palabra. ¿Qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, sobre la preocupación? Ahora, a mí me gustaría ilustrar esto con la historia de cuando Jesús camina sobre el agua.
¿qué pasa? Básicamente están todos en una barca y empezó como una tempestad, más o menos. Y en ese momento, y todo el mundo, ¡ah! Y en ese momento dicen, estaban los discípulos de Jesús en la barca y dije, pero allá hay algo. Y quedan, dije, pero ¿qué puede haber allá? Y entonces dicen, no, que se parece a un hombre que no sé qué. Cuando se dan cuenta que ese hombre era Jesús y estaba caminando sobre el agua. O sea, imagínense ustedes que están en un bote, está ese agua que los tumba abajo, y de la nada ve una persona y que caminando sobre el agua, tú quedas, ¿cómo? Quedas y que, qué raro. Y yo, bueno, pero ahí entonces dice, en Mateo 14, 28, 31 es el fragmento que les voy a leer. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, porque él necesitaba comprobar que era Jesús. O sea, ¿quién más iba a estar caminando sobre el agua? No era él. A reprenderlo. No era él y tampoco iba a ser un delfín. Entonces, a reprenderlo, muchachos. Y dice y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué hizo Pedro? Se preocupó. Miedo es parte de la preocupación. Él dijo, dije, y si este viento me tumba, y si yo aquí me muero, y si yo no salgo de aquí, ¿qué pasa? O sea, y empiezas a preocuparte por todas las cosas que pueden pasar. Y dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Creo que es un muy buen ejemplo de que cuando nos vemos en problemas o en tormentas o lo que sea, muchas veces Jesús nos dice, ven conmigo que yo te voy a sostener durante ese momento, pero en ese momento entonces nosotros empezamos a ver todas las cosas y todos los escenarios posibles, habidos y por haber, y tú dices, pero ¿y si pasa esto? Y empiezas a preocuparte por lo que pueda pasar, quitas tu mirada de Jesús y te empiezas a hundir. Y la Biblia no solamente este es el ejemplo que pone, también lo podemos ver en Éxodo, cuando está pasando todo lo de Moisés, todo lo del faraón. En ese momento Moisés y el pueblo estaba totalmente preocupado. Ponte a pensar que lo intentaban y lo único que recibían a cambio era plagas y plagas. Ellos tenían una fe en el Señor, obviamente la fe de ellos era gigante. Y aún así, a pesar de tener esa fe, pasaban muchas cosas malas. Se preocupaban por cosas, pero realmente el Señor respondió. Y todos a su tiempo. ¿Saben algo muy importante que quiero mencionar? Algo muy clave. Nosotros no dejamos las cosas en manos de Dios, quizás porque no es que no tengamos fe, no es porque no creamos en Él, sino porque no confiamos que eso ocurra, y también porque nosotros vivimos muy acelerados y queremos que Dios actúe cuando nosotros nos dé la gana de que pasen las cosas. Sí. Y por eso siempre es como, no está pasando las cosas, pero es que hay que dejar fluir las cosas, hacer las cosas poco a poco y el rompecabezas va a empezar a armarse solo, porque dudamos de las cosas que puedan pasar en el camino, cosas, o sea, básicamente que algo pase sin que nosotros hagamos algo para que pase. Es como que tú dices que ese carro se tiene que mover de ahí. Ay, ¿quién lo va a mover? ¿El carro solo se va a mover? No. Exacto. Pero nosotros como cristianos no podemos vivir pensando así, o sea, no podemos pensar que ese carro se tiene que mover. Pero ay, ¿quién no? Si yo sé que tengo a alguien que lo puede mover, entonces yo lo dejo que esa persona lo mueva. Ahora bien, no es que nunca hacemos nada. A veces también tenemos que poner de nuestra parte. Pero también hay que confiar en Dios. Pero eso, incluso en esas circunstancias o en esos momentos, uno primero dice, Señor, muéstrame o enséñame qué es lo que tú quieres que yo haga de mi parte. Y ya uno se libra más o menos de esa preocupación de que no estoy haciendo nada. ¿Me entiendes? Sí, porque son las preocupaciones que más te consumen, porque es un sentimiento de culpa, de que no estás haciendo nada por hacer una diferencia. Dejar las cosas en manos de Dios no es rendirse, es confiar. No es dejar las cosas y que sea lo que Dios quiera y largarse de la situación. No, muchachos, es confiar e ir poco a poco trabajando en eso según el camino que Dios está abriendo. Ahora, ¿por qué debemos dejar todo en manos de Dios? Número 1, Él me cuida. En 1 de Pedro 5:7 dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él me cuida. Él cuida de ustedes, es lo que dice el versículo. Pero sí, uno lo puede personalizar y decir que Él me cuida.
Acaba de decir, muchachos, no cambien el significado de los textos de la Biblia no para es su cambiar beneficio, el significado. para nada. Es simplemente hacerte propio de lo que como la Biblia protagonista. dice de ti, exacto. ¿Cómo se llama esa cosa en TikTok que la gente pone T/N? Ay, Dios mío, Ivana, no. Ay, Dios mío. Sí, el TNS. No, chicas, así tampoco, Pero sí, be the main character of your life, supongo. Bueno, el segundo es, Él me forma en el proceso o Él te forma en el proceso. Romanos 8:20 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. El tercero dice, Dios piensa en nuestra generación, Él piensa en nuestro futuro. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si se van a Jeremías 17:7, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El 8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Básicamente, confía en el Señor, porque no hay otra manera de estar tan firmes en la vida como confiando en el Señor. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Si se acuerdan de la historia, Pedro dejó de confiar en Jesús y se empezó a hundir. Entonces, no dejes de confiar en Jesús, con Dios, porque te vas a empezar a hundir. Tú no te quieres hundir, pues, no quieres que la marea te lleve. Entonces, pon tu mirada en Cristo, confía en lo que Él tiene preparado para tu vida y tú vas a ver que contra viento, marea, fuego, lo que sea, tú vas a estar ahí. Y sé que esto lo he repetido mucho en todos los videos, pero las cosas que pasan en tu vida es para formarte. Las cosas malas son para formarte. Dios piensa en nuestro futuro y por eso deja que las cosas pasen. Bueno, vamos a mencionar los pasos para que dejen todo en manos de Dios, porque sé que sin instrucción ustedes van a perder y se van a hacer guachos. Así que vamos lo práctico y lo sencillo. Número 1, reconocer lo que nos preocupa. No lo ignores, nómbralo. Di, Señor, esto me tiene preocupadísimo. Número 2, acepta que no puedes controlarlo todo. Eso no es debilidad, es la realidad, o sea, literal. Mateo 6:34 dice, no se preocupen por el mañana. Número 3, entrégalo en oración, aunque sea con palabras simples. Muchas personas me dicen que no saben cómo orar. Y cómo orar es solamente expresarte con el Señor de una manera bastante respetable. Número 4, deja de repetir el problema en tu mente. Cuando vuelva el pensamiento, repite, ya lo puse en manos de Dios. Porque solo te estás mortificando. Número 5, sigue dando pasos normales. Como dijimos, la cosa no significa no hacer nada, sino continuar, porque dejar y confiar no es estar quieto, sino hacer nuestra parte sin cargar con las cosas que no podemos controlar. Filipenses 4 del 6 al 7 dice, no se inquieten por nada. No se inquieten. No se inquieten por nada y la paz de Dios cuidará sus corazones y pensamientos. Exacto. Para terminar, es importante que también, como estamos aprendiendo a dejar las cosas en manos de Dios, tenemos que conocer quién es Dios, porque no simplemente vamos a soltar nuestras cosas en alguien que no conocemos. Entonces es importante que lo conozcamos. Y del pasaje de Pedro, de cuando Jesús camina sobre el agua, aprendemos que Dios es un Dios fiel y actúa como un papá para sus hijos. Nos impulsa a lo nuevo, a lo desconocido, esperando que confiemos ciegamente en Él y que a pesar de dejarnos intentar por nuestra cuenta, porque Él nos deja correr, nunca en realidad nos deja solos y cuida y está atento a cada paso para que no caigamos, pero podamos también aprender y fortalecer nuestra confianza en Él. No todo lo que te preocupa está en nuestras manos, pero todo lo que te preocupa sí puede estar en las manos de Dios. Y esas manos sostienen mejor que las nuestras. Así que muchachos, aprendan a confiar, no se hagan los que ustedes más pueden, sino sientan, no importa si son hombres o mujeres, muchos hombres tienen la idea que ellos todo se lo tienen que callar y eso no es cierto. Todos nosotros somos libres de expresarnos y sentirnos algunas veces débiles porque somos humanos. Así que no tengan miedo de sentir. Y confíen también en Dios. Ustedes pueden y ustedes van a poder siempre, muchachos. Exacto. Con esto nos despedimos. Y les dejo un último versículo que es Proverbios 16:9 y dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es decir, Jehová es el que dispone todos los planes que tú le entregas, pero tienes que entregárselos a Él. ¿Qué te está impidiendo entonces dejar tus planes, tus preocupaciones, tus deseos, tus pensamientos
en manos del Señor. Y eso ha sido todo por un Chao. episodio más. Chao. Cuídense.